aquel entonces la usó, y esta forma de hablar causaba dos cosas. Jesús lo hacía a propósito. Entre los oyentes que él tenía había personas que eran opositoras, pero también estaban sus seguidores o sus discípulos, personas que seguían al Señor, ¿verdad? Y el uso de parábolas hacía que los opositores no entendieran el mensaje, pero a la vez los seguidores, ellos eran instruidos por ese mensaje. Era como una forma de hablar de doble filo, porque entre los muchos oyentes tienes dos clases de personas. No era un asunto de hombre o mujer, sino amigos y enemigos. Y entonces se usaba esa forma de hablar y causaba que los opositores, ellos que querían encontrar al Señor en alguna falta, todos aquellos que querían, tramaban planes malos para matarlo, etcétera, pero eran confundidos y los seguidores eran instruidos. Amén. Por eso explico primeramente el uso de las parábolas. Número 1, el Señor aquí presenta la figura de un sembrador. Esta parábola aplicada a la iglesia significa que Dios trae a nuestras vidas un proclamador de su palabra, y la iglesia tiene una figura que es el pastor. Se le ha dado o se le ha puesto al pastor a ustedes para que proclame la palabra de Dios. El pastor es como el sembrador que lanza, y es un mensaje, es un mensaje. Ahora, características de este sembrador que se dedica a proclamar el mensaje es que pertenece al reino de Dios. Esas características son muy importantes. El sembrador pertenece al reino de Dios, o sea, es una persona del reino de Dios, nacida de nuevo, llena de la palabra de Dios, es de fe, y Dios lo pone y le da esa función de que proclame. Luego, la otra figura es lo que el sembrador hace, y tiene que usar semillas. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es el mensaje del reino. Note la relación. El sembrador pertenece al reino de Dios, la semilla es la palabra del reino. Note la relación, ¿verdad? Entonces, el mensaje es la palabra del reino. Note que es palabra, y la palabra viene por el oír. Aquí es donde comenzamos a conocer cuál es el punto de entrada de aquello que alguien habla. El punto de entrada es el oído, es el punto de entrada. ¿Hacia qué? Hacia nuestro interior, hacia nuestro hombre nacido de nuevo, hacia nuestro hombre o mujer espiritual. Vean esto. Les voy a ir explicando paso por paso. Dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a la explicación. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Primera situación, cuando alguno oye la palabra del reino. El sembrador que está frente a ustedes se dedica a hablarles los mensajes del reino de Dios. Los oyentes tienen una capacidad que es el oído, que es la puerta de entrada para tu interior. Fíjate bien. Hay dos puertas de entrada. Estamos diseñados con dos puertas de entrada. Cuando me siento a la mesa, la mano lleva el alimento en la cuchara a la boca, allí deposita el alimento y la boca comienza a masticar. Esa entrada de alimento no es para nuestro hombre espiritual, es para nuestro hombre terrenal, lo físico. Pero esto es una entrada. Y Jesús nos declaró la otra entrada. La otra entrada es por el oír. Y esta entrada es el acceso hacia nuestro profundo interior. Lo que uno oye no va al estómago. Lo que uno come va al estómago y del estómago a la letrina. Los nutrientes se quedan en la sangre, etc. Entonces, cuando Jesús nos dice que el que tiene oídos para oír, úselos para oír, quiere decir que así como tú llegas y te pones frente al plato y te sientas haciendo una ceremonia solemne, llegas y esperas, esa actitud de acercarse al plato es la misma que puedes usar para acercarte hacia el sembrador, ¿verdad? El sembrador nunca lo quites, nunca lo borres del panorama. Es como si quieres quitar a la cocinera, quitar los cubiertos, quitar la mesa. ¿Cómo vas a comer? Entonces, Jesús dice, les voy a explicar el recorrido que sigue mi palabra. Y mi palabra no se come con cuchara, se come oyéndola. Se come oyéndola. Esa es una verdad paralela porque es puerta de entrada con la cuchara hacia la boca para el alimento y puerta de entrada para un mensaje por el oído. Entonces, nosotros venimos realmente a comer un mensaje. Esta reunión es para comer un mensaje. Ese mensaje tiene nutrientes. Ese mensaje tiene vitaminas, proteínas, pero todas son para el espíritu. Ahora, ¿te acuerdas cómo en ocasiones las personas tienen lombrices en su estómago, bacterias, etcétera, y uno las quiere echar fuera? Bueno, así Jesús nos va a declarar que hay entidades o hay figuras que también van a atacar el proceso de digestión espiritual. Es como decir, estoy comiendo bien, pero no me estoy nutriendo. Es que puede haber un cuadro de amibas. Bueno, yo estoy oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y me la paso oyendo. Y de allí no sabemos cuál es el cuadro clínico que nos pasa. En esta parábola están todos los cuadros
clínicos del interior de los que oyen la palabra de Dios. El primer cuadro se llama los de junto al camino. Estos oyen la palabra del reino y no la entienden. El primer problema es oír sin haber entendido lo que oí. El problema no está en el oír, sino en después me quedo sin aprovechar la palabra de Dios. Yo estoy meditando una y otra vez, tratando de definir con toda claridad el problema. El problema no está en el oír. ¿Cómo lo puedo demostrar? Yo estoy hablando y tú estás oyendo. Tú terminas de oír cuando yo termino de hablar. Al terminar yo de decirte el mensaje, en ese momento tú eres el dueño del mensaje porque lo oíste. El mensaje ya te pertenece en tu interior, ¿verdad? A partir de allí, lo que hagas con lo que oíste determina el éxito o el fracaso de ese mensaje como una semilla en tu interior. Jesús fue conciso. Él dijo, hay una parte de los que oyen que no están entendiendo. Al principio, yo en lo personal consideraba cambiar al maestro, cambiar al pastor, cambiar al predicador, irme a otro lugar con otro color. No. Cuando el predicador sembrador termina de hablar, en ese momento el mensaje ya es mío. Ya es mío. Entonces, ¿cómo es que Jesús vio que el oyente receptor no entendió? El oyente receptor. Entonces debemos ahora investigar qué es no entender. ¿Qué es no entender? No entender es no haber hecho lo que debo hacer con esa palabra, porque se trata de no haber tratado a la palabra como debe ser tratada por mí. Vean, la oí, pero por ejemplo, no la hablo, no la confieso, no la declaro. Todo se queda en la oí. Entonces, el no hablarla, el no meditar, el no pensar en ella, el no leerla como investigador o estudiante, todo eso me aleja de entender. Entonces, entender no es como un chispazo, no es como un tronar de dedos, es un recorrido. Yo, como receptor de esa palabra, debo hacer algo con ella. Dice que hay un enemigo. Ahora, el enemigo está atento. ¿Sabes? También esto es muy profundo porque meditando, ¿cómo es que aparece el malo o Satán o el diablo? ¿Cómo es que aparece? ¿Cómo es que aparece? Es como decir, ¿cómo aparecen las lombrices? O sea, ¿cómo aparece en la zona donde tú debes entender? Allí aparece también la influencia de la misma clase
de parte del enemigo. ¿A qué me refiero? Los pensamientos. El mensaje en ti es como una zona de pensamientos, pero como tú no hiciste nada con esa palabra, ¿cómo se da cuenta Satán de que no hiciste nada? Es muy fácil darse cuenta. Se ve inclusive con los ojos. Se ve cuando alguien no retuvo la palabra. Es fácil. No es fácil ver cuando alguien no retuvo la palabra. Dice el texto, viene el malo. Esto no significa que se endemonió. Esto no significa que el diablo se le metió. No. Lo que significa es, y Santiago 1:21 lo explica. Santiago 1:21 lo explica. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras mentes, vuestros pensamientos, vuestras almas. No es vuestro espíritu, sino vuestras almas. Quiere decir que cuando viene el malo y quita esa palabra, fue fácil y fue sencillo hacerlo. Porque primero el corazón la botó. Esta parte de la iglesia, los de junto al camino, son los que no alcanzan a renovar sus pensamientos con la palabra de Dios porque se les quita. Entonces, tienen que intentarlo otra vez. Pero hagan de cuenta que se quedan cortos una y otra vez. Piensan igual. No son nuevos en el pensar. No son nuevos en el pensar. Entonces, ¿quién nos puede ayudar para salir de esta situación? El único que nos puede ayudar es aquel que es buena tierra. Porque aquel que es buena tierra sabe renovar sus pensamientos con la palabra de Dios. Por eso aquí debemos producir buena tierra. Y ahorita vamos a llegar a la buena tierra. Siguiente parte. Ya ven que la parábola del sembrador es los de junto al camino, y luego los de entre piedras o los pedregales y los espinos, y finalmente la buena tierra. En lo personal considero la parte más crítica los de junto al camino, porque vivir sin una mente renovada, ay hermanos, es una locura. Se encuentra Abril, pasa acá adelante Abril, por favor. Mientras estaba la alabanza, anoté casos de no entender, porque allí es donde está el meollo del asunto, el no entender. ¿Qué es no entender? ¿Qué es no entender? Por ejemplo, ponga el Salmo 23 en inglés. Vas a leer el Salmo 23 en inglés. Ok. Abril va a leer el Salmo 23 en inglés. Unos 3 versículos nomás. Jehovah is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me to waters of rest. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness because of his great name. ¿Cuántos entendieron?
¿Y cuántos no entendieron? Ese es un caso de no entender. Vieron que es algo que de pronto pasó, pero no entendiste. Se dio, pero no entendiste. Este es uno de los casos de qué es oír y no entender. No es que las cosas estén en inglés, es que hay algo que yo debo hacer con lo que escucho. Ahora les voy a traer un caso de qué es entender. Es lo positivo, entender. Por ejemplo, Jorge, ¿dónde está Jorge? Jorge tiene un trabajo como músico en un hotel o restaurante, pero da la casualidad de que el trabajo, su trabajo, él lo está reteniendo para sí. Fíjense bien, el texto en el caso de la parábola es un mensaje, pero se los debo poner en varias formas para que lo entiendan. Ahora les voy a poner en lugar de mensaje la palabra trabajo. Da la casualidad que Jorge, el músico, está reteniendo el trabajo. ¿Por qué creen? Porque él está haciendo algo para retenerlo. El día que no esté trabajando en un hotel o restaurante, nos vamos a dar cuenta. Pero a la vez, él ahorita está haciendo algo para retener el trabajo. Como todo trabajador, se retiene el trabajo y es un trabajo. Entonces, ahí es otro caso de qué es retener la palabra. Retener la palabra. El otro caso es cuando nos sentamos a comer, la mano lleva el plato a la boca o el alimento a la boca y allí vacía la cuchara. Y a partir de aquí comienza el proceso de digestión, comienza con la boca. Bueno, pero esa comida, ese bolo alimenticio cae al estómago, no al espíritu. La puerta de entrada es el oído para tu profundo interior. Lo que quiero que te fijes es cómo llegas y te sientas a la mesa. Con una actitud de recibir. Lo haces con un respeto, porque si estás frente a una persona adulta o si es tu papá, te comienza a corregir. Yo corrijo a mis hijos: siéntese derechito, alíñese frente al plato, baje los codos de la mesa, no esté haciéndole así a la mesa, no esté leyendo en la mesa, postura erguida, estése atento, diga gracias. Todos esos elementos también están en el oír. Así como es en el comer para el cuerpo, así es en el oír para el espíritu. Quiere decir que algunos están oyendo en una mala postura, como el estar viéndolos comer en una mala postura. Comen con las piernas abiertas, comen con el plato a la izquierda y están así, comen. Todo eso es una muestra de un estado irreverente. Traslade eso mismo al oír. Entonces, hay detalles que hay que corregir y alguien debe saber qué es lo correcto a la hora de oír y qué es lo irreverente a la hora de oír. ¿Cuántos traen Biblia, pluma, cuaderno? ¿Cuántos se sientan al frente para oír? ¿Cuántos están con un enfoque atento, una atención indivisible?
¿Cuántos están con una postura que no esté así como que retachando todo? Así como el cuerpo vomita, así también el espíritu es muy delicado también. Y así como en el estómago hay lombrices, así también en el espíritu viene Satán y quita la palabra. ¿Por qué cuando tú vas a comer, yo no he visto a nadie que esté comiendo y traiga el chicle en la boca, pero sí he visto a quienes están oyendo y traen chicle? Son grandes, pequeños detalles que lo que quiero hoy establecer es el orden cuando oímos, la reverencia del oír, porque allí es el punto de entrada. Es el punto de entrada. Así como a la hora de comer demandamos en casa una postura, así a la hora de oír esto es igual de delicado. Igual de delicado, ¿verdad? Entonces, vean todo lo que demanda el Señor. Hay tres grandes problemas. Tierra 1, los de junto al camino. Tierra 2, los de pedregales. Tierra 3, los de entre espinos. Problema A, B, C, 1, 2, 3. Problema 1. El no entender después de oír. Ese es el problema número 1 en la iglesia. El estado de ellos es el que no alcanzan a renovar sus mentes con la palabra que oyeron, porque no la retienen. Y Santiago 1:21 nos explica que el poder de esa palabra que les está predicando el predicador era para salvar sus almas, el entendimiento, la manera de pensar, la renovación de sus pensamientos. Salvación es un estado a salvo de, ¿verdad? Y la palabra de Dios realmente te da pensamientos de naturaleza divina, ¿verdad? Te comparte los pensamientos de Dios porque ya tienes la naturaleza de Dios, pero de eso te encargas tú. Ya mente y cuerpo te encargas tú. Segundo problema, segunda tierra, los pedregales. Allí mismo en Mateo 13, Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo problema, después de oír la palabra, no haber echado raíces. No haber echado raíces. Este es otro gran problema entre los que oyen, hombres y mujeres. Vean esto. El Señor explica que al momento la reciben con gozo. Son de corta duración. La palabra causó aflicción o persecución porque es por causa de ella. Luego tropiezan. Luego tropiezan. ¿Cómo dice en la versión lenguaje sencillo? Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entendieron muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco.
cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. ¿Ven? Las raíces representan firmeza, representan echar profundidad. No tenían una capa suficiente de tierra. Ahora te voy a explicar, porque usando los elementos naturales uno entiende lo que uno no ve en el interior de las personas. El suelo pedregoso o rocoso quiere decir que se endureció. Es un suelo que no quita sus piedras, sino que se endureció. Una de las maneras para endurecerse es no echar continuamente agua, constantemente agua. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos explica que los sembradores se clasifican en dos: los que siembran y los que echan agua. Entonces es muy importante ser regados, o sea, cuando la palabra es sembrada, tienes que estar regando tu terreno para que no se haga terrones o piedras, endurecimiento, por falta de humedad, ¿verdad? No hubo manera de echar raíces. Esos son los creyentes que no tienen raíces, y es un asunto crítico en la iglesia. Si ustedes clasifican los 4 esquemas o las 4 tierras, cada una representa el 25%. 25%. Estos son los de junto al camino, estos son los entre pedregales, estos son entre espinos, y esta es la buena tierra. Solamente estos que son buena tierra pueden ayudar a sus hermanos. Vean la tarea que tenemos, es mucha. Es como si yo les dijera, cada uno debe agarrarse a 3 y ayudarles a quitar de su tierra las piedras, los espinos, y a trabajar el terreno para que esté blando. Solamente los que son buena tierra pueden ayudar a los demás. Hay que ayudar a muchos hermanos a renovar sus pensamientos. Todavía viven bajo una conciencia de que son culpables, ¿verdad? Entonces, los que fueron sembrados entre espinos, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, pues este tiene espinos, es como el anterior tiene terrones. Los que fueron sembrados entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos trajo con mejores palabras un buen entendimiento de esto. Marcos 4, vamos a ir a Marcos 4. Marcos 4:18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. Esto es que entró la palabra de Dios por el oír, pero también dichos oyentes son los típicos oyentes que también
aparte de oír la palabra, oyen a los afanes, oyen a las codicias, a los engaños de la vida, oyen a los ofrecimientos del mundo. Y dice allí, eso entra también. Por eso Marcos es el único lugar donde es más explícito en ese punto. Subraye, entran, porque el verbo entrar, hermanos, es como comer. ¿Comiste? Sí. La comida te cambió el estado de ánimo, ¿verdad? Ok. Así como uno oye, eso cambia el estado. ¿Cómo fue? Entró por el oír. Entonces, hay oyentes que oyen la palabra que se les da, pero también oyen más cosas de aquí, oyen y eso va entrando. Uno no cree el poder de ese acceso del oír. Hermanos, lean bien, entran. Pareciera que uno tiene el control de todo, pero en el momento en que estás oyendo, está entrando. Entran, entran, entran. Entra y ahoga. Entra y ahoga la palabra. Ahora, imagínate, sin palabra no hay fruto. Sin palabra no hay un proceso de vida, no hay aprovechamiento. Cuando tienes hambre y comes, es el alimento quien te cambió el estado de ánimo. Quedaste satisfecho. Es exactamente igual en el espíritu. Exactamente igual. Exactamente igual. Por ello, el comer es como el oír y el oír es como el comer. La mano lleva el alimento a la boca y allí comienza el proceso. El oír es el punto de entrada del mensaje. Todo es verbal, verbal. Ya se dieron cuenta de que para las lombrices en el estómago, la solitaria, los llaneros solitarios que haya, hay medicinas, hay farmacia para eso, pero para la bolsa espiritual, donde uno hace digestión, donde uno hace entendimiento, no hay farmacia para eso. ¿Cómo ayudamos a los que no entienden? Primero, explicándoles que cuando ellos oyen, a partir de ese momento se hacen dueños de lo que oyen. Y si no actúan como dueños, si no hacen algo con lo que oyen, hay alguien que sí, es Satán por la vía de los pensamientos, donde allí quita cual ave voladora, fugaz, rapaz, y quita la semilla. Quita la semilla. Entonces, el mensaje que yo había escuchado, de pronto no está. Son esos típicos oyentes que se desconectan de lo que oyeron, que olvidan lo que oyeron, ¿verdad? Por último, regresemos a Lucas 8, vamos a ir a Lucas. Esta parábola del sembrador está en Mateo, Marcos y Lucas. Faltaba Lucas 8. Pastor, ¿usted entiende a la primera que oye? No. Ese es un buen caso,
porque el entender no está en el oír. El entender es lo que yo hago después de que el hablante termina. Se llama oír mientras alguien está hablando. Termino de oír, termina de hablar. A partir de allí, el mensaje me pertenece. Y estoy rumiéndolo como la vaca, estómago 1, estómago 2, estómago 3, hasta que cae en un estómago donde puedo entender. Pero no lo suelto, no lo suelto. Entonces, hasta que yo entiendo, y entonces, ahí está una batalla donde me quieren quitar la palabra. Es un forcejeo, es un forcejeo. Entonces, yo voy profundizando, permitiendo con mucha agua que eche raíces eso, hasta que ya. Vamos a explicar la buena tierra. Ahí está la parte que nos va a ayudar a entender a las otras tierras. Explicando la tierra positiva, vamos a entender las tierras negativas y viceversa. La buena tierra es, allí en Lucas, los voy a posicionar en Lucas 8. ¿Dónde está la buena tierra? A partir del 15, Lucas 8:15. La buena tierra es la vida de una persona a quien esta quitó, arrancó los terrones, las cosas endurecidas, los espinos, y trabajó con arado sobre sí mismo. O sea, la buena tierra no es una suerte, no es una repartición, te tocó buena, te tocó mala, te tocó buena, no. Es que yo quité de mí mis espinas, quité de mí mis piedras y metí arado o maquinaria. Entiéndase que la buena tierra es el resultado de trabajar en sí mismo, porque ya quité espinos, ¿verdad? Entonces, entiéndase que la buena tierra es una tierra sin espinos, sin terrones, y que tiene el trabajo de una maquinaria que ablandó el terreno y que le hizo ya su preparación para recibir la semilla. Todo es un proceso que uno tiene que hacer con uno mismo. Uno mismo. Entonces, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída, retienen la palabra oída, retienen la palabra oída. Son frases que debemos entender. ¿Qué es retener? Al principio fue trabajoso el término entender, pues aquí hay otro término trabajoso, ¿qué es retener? Por eso les traje el trabajo de Jorge. ¿Por qué lo está reteniendo? Pues porque allí él obtiene ingresos, etcétera. Uno debe hacer lo mismo con la palabra oída. Así como uno retiene su trabajo, así podemos retener un mensaje. Exactamente así. El trabajo es una fuente de ingresos. El mensaje es una fuente de
¿Qué hace una palabra dentro de ti? Te estoy poniendo puros paralelos para que te ubiques. ¿Qué hace un billete de 1,000 pesos en tu bolsa? ¿Qué hace una palabra en ti? ¿Qué hace una tarjeta de crédito en tu bolsa? ¿Qué hace una palabra en ti? ¿Cómo te sientes con 10,000 pesos en la bolsa? ¿Cómo te sientes con una palabra en ti? ¿Cómo te sientes con una panza llena de alimento? ¿Cómo te sientes con una palabra retenida? Son paralelos. Corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Aquí es donde llegamos a una parte que se llama fruto. El fruto es la identidad. Identidad del árbol. Recuerda que todo comenzó con una semilla, la semilla fructificó. El fruto es la identidad espiritual. Amén. Aleluya. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ni siquiera alguno de nosotros puede hacer alarde de que por los problemas que uno tiene, uno puede ser conocido. Los problemas no son para identificar, es el fruto. El fruto es de dominio, de identidad, fruto de un mensaje. Amén. Aleluya. Saben, en conclusión, ya no está el aparato aquí. Siempre volteo para ver cuántos minutos van de grabación, pero en conclusión, una buena tierra no tiene problemas con esos pensamientos que envía Satán, que son contrarios al mensaje que recibe la buena tierra. Una buena tierra sabe rechazar los mensajes de Satán que son contrarios a los que oyó la buena tierra. Una buena tierra alcanza a renovar su mente, sus pensamientos. Una buena tierra vive con una mente renovada, porque la responsabilidad, como dice Santiago 1:21, se requiere la palabra para traerle salvación a la mente. Se requiere la palabra para estar salvando continuamente la mente. La salvación de vuestra alma es la renovación continua de sus pensamientos. Hermanos, cuando el Señor dice sobre renovar vuestros pensamientos, está señalando un lugar de batalla continua, batalla continua. Los pensamientos son una batalla continua. Amén. Luego, el segundo problema es el no echar raíces. Qué problemonón. Parece bien por fuera la persona. Parece que está como churumbela, tiene ritmo, tiene buen paso, pero no echó raíces. Vean, en el corazón de los pastores, lo sentimos eso tan profundo, hermanos. Es como vivir con una realidad que todos los días tenemos que batallar con ella.
comenzando con nosotros mismos y con los que nos oyen. Queremos que tengan raíces. Queremos que tengan una mente renovada. Queremos que el tercer problema es, queremos que el oído no lo usen para que entre un afán, no lo usen para que entren engaños. Tengan cuidado. Cuando el mundo entra, arrastra. El terreno de los espinos, ese oyente fue arrastrado por el mundo. El terreno de los pedregales, ese oyente fue secado. Póngame el de los pedregales, por favor. El de los pedregales. Dice, Mateo es el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, firmeza, sino que es de corta duración. Hay hermanos de corta duración, hay hermanos que aún no echan raíces. Todo esto es un lenguaje que significa hay hermanos que no están firmes en su fe todavía. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de lo que oyeron, luego tropiezan. Vamos a otra versión. Esa es Mateo. Vamos a Lucas 8. Tenemos la oportunidad de ver, dije otra versión, pero son como está escrito en otro evangelio. Lucas 8. En Lucas está más explícito que en Mateo. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Voy a explicar eso. Se apartan. Una de las cosas en donde se usa ese término apartarse es de la relación con el sembrador. Se apartan de su pastor, del que les siembra la palabra. Se apartan del que les siembra la palabra. En ocasiones nosotros los pastores de pronto pensamos muchas cosas de que a lo mejor somos nosotros, pero no, hermanos, no somos nosotros. El texto ya explica todos los casos, no hay ningún caso afuera o dejado como para que otro lo explique. Los que se apartan de quien les siembra la palabra también. No es por causa de mí. Todo está en que cuando yo dejo de hablar, tú dejas de oír y en ese momento el mensaje es tuyo. Y en ese momento comienza un proceso digestivo espiritual. Y en ese momento estás librando una batalla en tu mente. Y en ese momento está Satán intentando quitarte. Yo no voy a llegar allí para reprender a Satán, no, tú mismo lo debes hacer.
tú mismo debes actuar con todos los elementos que tienes en tu diseño. La oíste, la palabra, pero ya la hablaste. La oíste, pero ya la meditaste. La oíste, pero ya la estudiaste. ¿Estás aferrado a entenderla? ¿Estás aferrado? ¿Estás orando que el Señor te llene del conocimiento de Dios? Y cada uno, así lo veamos sonriente, caminando, saludando, está librando una batalla continuamente, continuamente. Pero esa es una buena batalla. Un día, Satán, por sus pensamientos que él trae, un día va a darse cuenta que nosotros ya logramos renovar nuestra mente continuamente sin estar siendo clientela de él, de que nos quita y nos quita y nos quita y nos quita y nos quita. Porque estos, los que no renuevan sus pensamientos, son clientela de los pensamientos no renovados. Ahí están. ¿Quién podrá ayudar a estos? El que conoce su fruto, el que conoce el fruto de la palabra de Dios. 75% de nosotros está dividido en una de estas tres secciones. 25% es buena tierra, y estos porcentajes hay que abatirlos, que este crezca, que este más este se haga el 50 buena tierra, y luego el 75 y luego el 100. Amén. Esa es una realidad que Jesús le explicó. Eso es una realidad que sucede. Aleluya. Por último, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Aleluya. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Medite y medite y medite, o yo meditando en esta palabra. Ese es el proceso que tanto ustedes como yo y viceversa estamos llamados a hacer. Meditando uno conoce. Meditando es como conocemos. Pónganse a meditar en esta escritura y se van a dar cuenta de esta verdad. Dios nos pide que seamos de un espíritu inteligente, que llevemos nuestro espíritu a que sea inteligente, que sea espíritu sabio e inteligente. Así como en tu cuerpo, por tu alma, tú conoces habilidades y puedes desarrollar destrezas en algún campo, tu espíritu es por el conocimiento de Dios que lo puedes hacer inteligente y sabio en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo? Aquí la única materia es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la única materia, como materia de escuela. Alguien puede ser, Julio es inteligente en la madera, en la carpintería. Otro en el barro, en artesanía. Otro en escritura, sabe hacer textos o escribir libros. Pero en cuanto al espíritu, dice que nos llenemos del conocimiento de su voluntad para ser inteligentes.
Dios quiere que tengamos un espíritu inteligente y sabio. En cuanto al espíritu, ya no somos licenciados o ingenieros o doctores. Somos inteligentes y sabios espiritualmente en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle un gran aplauso al Señor por toda su palabra. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Yo quiero que usted participe. Estamos en agosto, mes de la Biblia, y es importante echar raíces. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Es un ruego que tengo, que toda la iglesia crezca y se desarrolle espiritualmente en toda sabiduría y en toda inteligencia, que es por el Espíritu. Señor, que todos lleguemos a una madurez y que tengamos un espíritu inteligente y sabio, en el nombre de Jesús. En este mes de la Biblia recordamos y hacemos memoria de la importancia de tu palabra para nuestro espíritu. Hacemos memoria, Señor, por este mensaje de la parábola del sembrador, de las batallas que libra el oyente. Hacemos memoria, Señor, de cómo la palabra de Dios es en nosotros, Señor, un fruto, cuando ésta es cuidada, retenida, cuando ésta está en un corazón que la retiene. Padre, todos tenemos que llegar a ese fruto de identidad. Ese fruto es el que da tu palabra en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Nos has dado tu Espíritu Santo para poder tener la mente de Cristo. Señor, yo hago un llamado a todos los que me oyen de que se enfoquen en desarrollar sus espíritus en toda inteligencia y sabiduría espirituales, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que ha sido una batalla continua, sus pensamientos, Señor, allí en la mente, a partir de hoy, van a comenzar a ganar, a alcanzar la renovación de sus mentes, a permitir que la salvación venga de esta palabra predicada, de la palabra que ellos van a entender. Señor, gracias porque nos has explicado, porque tú eres maestro nuestro, cómo después de oír viene un proceso que nos pertenece y debemos estar serios en dicho proceso. Señor, yo declaro, Señor, que esta iglesia es tierra fértil, es tierra apropiada para la semilla, es tierra que se está trabajando en ella para quitar y arrancar todo espino y todo endurecimiento. Es tierra, Señor, en el cual se está arando para desarrollar aquí, Señor, árboles del Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús. Oro por ellos, oh Señor. Aquí tienes, oh Señor, gran fruto, fruto abundante, discípulos y discípulas que llevan abundante fruto, y tú los estás podando, labrando, preparando, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.